Hola muchachos, aquí les presento las preguntas que se dejaron como actividad para Comipems, en la cual empieza en la 86 y termina en este caso en la pregunta 103. La pregunta 86 está relacionada con lo que son los fluidos. Para contestarla, lo único que deben de saber es que los fluidos son los líquidos y los gases, y eso es lo suficiente para contestar la pregunta. En la 87 está relacionada con las propiedades de los líquidos. ¿Cuáles son algunas de sus propiedades? Sus moléculas se mueven de un lugar a otro, adoptan el espacio del recipiente que lo contiene sin ser el máximo. Tienen fuerzas de cohesión, pero ya son débiles. En la pregunta 88, 89 y 90 está relacionada con principios que son la mecánica de fluidos, y aquí les pongo los tres principios: Pascal, Arquímedes y Bernoulli. Las palabras claves para que ustedes puedan resolver todo esto sin necesidad de aprenderse todo el enunciado de los principios es que Pascal está relacionada con presión, Arquímedes con fuerzas de flotación, con empuje o con buoyancia. Bernoulli está relacionado con el movimiento de los fluidos, pero dentro de las tuberías. Por ejemplo, yo puedo saber con qué velocidad, con qué presión puede salir el chorrito de agua en una manguera, en la regadera, con base al principio de Bernoulli. En la pregunta 91 nos habla sobre algunas propiedades. En este caso, nada más pongo tres, que es la adhesión, que tiene que ver con cuando se adhieren gotitas de agua en algún objeto. La cohesión son fuerzas. La capilaridad, si ustedes hacen el ejercicio o el ejemplo, agarran una servitualla, háganla como churrito, metan una parte en un vaso con agua y la otra la dejan por fuera, y después de un rato van a ver que el agua ya está saliéndose del vaso mediante la capilaridad. En la pregunta 92 está relacionada con la viscosidad. La viscosidad tiene una relación con la temperatura y la fricción. Con la temperatura, por ejemplo, cuando tenemos miel que está bastante guardada un cierto tiempo en el refrigerador, si ustedes voltean el vaso o el frasco que contiene la miel, no se escurre. Sin en cambio, la ponemos a calentar a baño María y después de un ratito ya fluye mucho más fácil. Pero tiene que ver con la fricción. En la pregunta 93 nos relaciona el principio de Arquímedes. Hay que hacer un cálculo. El empuje es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Les pide el volumen. Aquí está el despeje, que sería empuje, y abajo tienen la densidad y la gravedad. En la pregunta 94 también es otro problema, que este es, digamos, que lo más complicadito de toda esta sesión. Tiene que ver con la prensa hidráulica, que es la aplicación principal de este principio. Su fórmula es fuerza grande en el émbolo mayor, área en el émbolo mayor, es igual a la fuerza en el émbolo menor y el área del émbolo menor. En vez de escribir estas áreas de esta manera, aquí les doy la recomendación: ya sustituyan lo que es el área de un círculo. En este caso, como es área grande, pues puse la R grande o la R mayúscula. A es igual a pi por radio al cuadrado, que son las fórmulas de los círculos. Y con eso van a resolver ustedes el problema. En la pregunta 95 nos relaciona la presión hidrostática. Densidad se relaciona con presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión cuando te sumerges, por ejemplo, un buzo en el mar, cuando te sumerges dentro de una alberca. En este caso, nos dan la densidad del mercurio. Nos dan 13.6. Aquí ya les pongo el dato. Nada más se multiplica por 1000 y ya lo tenemos expresado en kilogramos sobre metro cúbico. La fórmula que tienes que utilizar para determinar la presión hidrostática es la densidad, la gravedad y la profundidad. Esta profundidad es cuánto te sumerges y debe de estar en metros, porque en el ejercicio está en centímetros. Hay que convertirlo a metros. En la pregunta 96 nos habla sobre el principio de Bernoulli. Y entonces esta pregunta tiene que ver o completar el enunciado con las palabras que les dan allá en la parte de abajo de su pregunta. Tiene que ver como con el ejemplo de cuando nosotros estamos lavando el coche o vamos a regar las plantas o el jardín y nosotros ponemos
el dedo en la punta de la manguera. ¿Para qué hacemos eso? Pues para que salga con mayor presión y el agua alcance una distancia más lejana. Con eso es más que suficiente para contestar la pregunta. En la pregunta 97 nos habla sobre la electricidad. La electricidad se va a dividir en dos. En el estudio de las cargas eléctricas en reposo, que es la electrostática, y las cargas eléctricas en movimiento, que es la electrodinámica. Con eso es más que suficiente. En las preguntas 98 y 101 están relacionadas con la ley de Coulomb. En la pregunta 101 es directamente utilizar la fórmula así como está. Recuerden que la constante es 9 por 10 a la 9. Las cargas ya les dan. La distancia, abusados aquí, hay que tenerla en metros. En la pregunta 98 hay que hacer el despeje de las cargas, pero en este caso, como nos están preguntando que son cargas iguales, entonces si le quito el 1 y el 2 queda Q por Q, y Q por Q es Q cuadrada. Entonces, al realizar el despeje, por eso queda la raíz cuadrada. De esta manera. Y aquí, ojo, tengan cuidado con los prefijos porque hay que expresar el resultado final en micro o en mili o en nano. En este caso, el micro vale por 10 a la menos 6, el mili por 10 a la menos 3, el nano, que ya no lo escribí porque no lo van a utilizar, es por 10 a la menos 9. En la pregunta 99 nos piden el campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es como una sensación de energía que rodea la carga eléctrica. Es como cuando les decía, ustedes van a un lugar y dicen, ay, aquí se siente mala energía y es esa sensación, pero no saben quién lo está produciendo. Nosotros no vemos las cargas eléctricas. Entonces, en la pregunta 100 nos dan el concepto de campo eléctrico. Y acuérdense que el campo eléctrico pues lo producen las cargas. Pero regresando a la pregunta anterior, nos están preguntando que hay que calcular el campo eléctrico. Es la constante, que es la misma de la ley de Coulomb, 9 por 10 a la 9. Nos dan un prefijo mili por 10 a la menos 3 y hay que hacer las operaciones. En la pregunta 102, dieléctrico es lo mismo que un aislante. Eso es más que suficiente para resolver la pregunta. Y en la última, que es la 103, otra forma de calcular el campo eléctrico es E igual a la fuerza entre la carga. Aquí les puse el triangulito porque el problema pide la fuerza. Y la fuerza se calcula en la multiplicación de E y Q. Si ustedes recuerdan, la línea horizontal significa una operación de división. La línea vertical significa una multiplicación. Entonces, si ustedes tapan la F, les queda E multiplicado por Q. Aquí tienen el despeje. Y esa sería toda la sesión del día de hoy. Gracias, muchachos. Espero que esto les sirva para contestar todas las preguntas. Y lo que supongo que se les va a complicar es regresando al ejercicio 94, que es el de principio de Pascal. Pero si hay muchas dudas, sáltenselo. Me hacen llegar comentarios, yo los resuelvo y se los mando en una imagen. Los voy a dejar con un resumen, con un acercamiento sobre cada columna para que ustedes la puedan observar más claramente. Gracias, muchachos, nos vemos el jueves.